Vamos a estar en esta mañana estudiando, hermanos, en el libro de Santiago. Santiago, en el capítulo 1, estaremos en el versículo del 1 al 18. Santiago, capítulo 1, versículos, del 16 al 18. Se ha estado en comunicación con nuestro pastor. Dice que no se preocupen, que lo han tratado de maravilla, que lo han tratado como rey. Nos mandó fotos de que lo han esperado incluso hasta con agua caliente, usted puede ver. Le están calentando el agua ya para que se pueda bañar. También le tienen una piscina para relajarse, dice que le tienen ahí, ¿verdad? Y que con el calor también le tienen un carro con aire acondicionado. Así que dice que está bien, que lo mantengamos en oraciones, pero que está bien, ¿verdad? Así que vamos hermanos, a ver esta mañana. He titulado el nombre del sermón Primicias a Dios. Nosotros lo vamos a leer, pero vamos a entrar más detallado acerca sobre qué primicias para Dios, qué primicias a Dios. Santiago es una epístola en la que todavía algunos dudan quién la escribió, ¿verdad? Ya que había muchas personas que tenían el mismo nombre, ¿verdad? En ese entonces, Santiago, el hijo de Zebedeo, Santiago, el medio hermano de Jesús, que es a quien le atribuyen la carta. A Santiago, el medio hermano de Jesús, aunque lo negó como Mesías, ¿verdad? Pero la Biblia da evidencia de que después llegó a ser un pilar fuerte junto con el apóstol Pedro y Juan en la iglesia en Jerusalén. Y él dio evidencia del cambio que realmente Cristo había hecho en su vida. Y la epístola nos da ciertos detalles, por ejemplo, con el discurso que encontramos en Hechos, ciertos detalles literarios, ¿verdad?, que dan evidencia de que Santiago, el medio hermano de Jesús, escribió esta carta. Y Santiago, los historiadores dicen que es el primer libro que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Así que nosotros vamos a ver en base a ese primer libro que fue escrito. Santiago no es una carta altamente doctrinal. Su cristología no es directa, sino indirecta, sino que Santiago es una epístola en la que es más práctico, más ético. No tanto va a que conozcas la doctrina, sino que ya lo tienes en tu cabeza, hay que practicarlo. Y hasta cierto punto se le atribuye, por ejemplo, que es la primera carta, porque no habían otros libros. Por ejemplo, usted ve el Evangelio de Juan, un libro altamente teológico, que tenía base ya, tres evangelios que habían sido narrativos. Entonces él escribe algo en una base, y en un libro altamente teológico, el libro de Juan. Santiago no es así. Santiago es más práctico, es un libro de exhortación, un libro en el cual apela más a los sermones hablados de Jesús, porque hay mucha comparación entre el Sermón del Monte y lo que es la epístola en sí, la epístola de Santiago. Entonces vamos a entrar nosotros y vamos a ver el pasaje, Santiago capítulo 1, versículos del 16 al 18. Y dice de la siguiente manera: Amaos, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, alabado seas, engrandecido sea tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por la palabra de verdad. Te pido, Señor, de que en este momento nos enseñes qué es lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Padre, de que podamos nosotros
poner nuestro corazón en disposición abierta delante de ti para poder ser, Señor, esas primicias que tú has, que por tu voluntad hemos sido. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este pasaje, corto pasaje, nosotros vamos a ver unas características y vamos a ver la santidad de Dios, vamos a ver la bondad de Dios, vamos a ver a Dios como creador, vamos a ver el carácter de Dios y vamos a ver la libertad de Dios y también el propósito de Dios. Todo esto está en este corto pasaje. Esto lo vamos a ver y lo vamos a detallar. No podemos entrar en un estudio muy profundo porque no nos alcanzaría el tiempo, no nos alcanzaría el día. Pero vamos a ver nosotros en este pasaje esas características que menciona el pasaje acerca de Dios. Y vamos a empezar con la primera oración. Versículo 16, la primera frase es: amados hermanos míos. Amados hermanos míos. Santiago le está escribiendo a las tribus que habían sido esparcidas a través de la persecución de la iglesia. Santiago conocía, él sabía, probablemente él los estuvo pastoreando en Jerusalén antes de que fue la persecución de la iglesia. Entonces Santiago los conocía y les dice: amados hermanos míos. Porque los conocía, porque los conozco, tengo la libertad de venir y decirles estas cosas. Así que, amados hermanos míos. Amados hermanos míos. Mi oración en la preparación de este mensaje no ha sido venir y tirar y criticar. Mi oración ha sido, hasta el día de hoy, que nos motivemos. Mi oración ha sido de que saquemos esos dones espirituales, esas dádivas que Dios nos ha dado para poder invertir en la obra del Señor, para poder trabajar en la obra del Señor que Él nos ha encomendado. Dice: amados hermanos míos. Santiago sabía la situación que ellos estaban pasando. Santiago sabía que estaban lejos de sus posesiones, lejos de sus hogares. Pero él dice: hermanos míos. Y la siguiente frase que les dice es: no erréis. No erréis. El no erréis ya nos está diciendo, ya hay una equivocación, hay una situación, hay una equivocación aquí. Entonces él viene y menciona: no erréis. Y nosotros hemos aprendido que no erréis, no erréis, un verbo imperativo. El verbo imperativo es una ordenanza que está escrita en la Biblia. Para nosotros es un mandato de parte del Señor. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces aquí hay un problema. Aquí hay un problema y nosotros lo podemos ver en el contexto anterior. El contexto anterior lo que dice es: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Hay una situación. La situación es: hay pecado. Pero el problema no es que el hermano esté en pecado. El problema es que le están echando la culpa a Dios. El problema es que están diciendo: el Señor me está tentando. El problema aquí es que está viviendo en pecado, y el mismo pecado nos lleva a decir: es culpa tuya. Es culpa tuya.
Cuando la Biblia nos enseña que el Señor es santo, Él no puede convivir con el pecado. Él no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Aquí hay una situación, hay un problema, y el problema nos ha llevado a que pensemos que Dios tiene la culpa de mi situación. Eso es lo que está pasando. En el contexto lo vemos y eso es lo que está pasando. Me ha llevado a pensar de que Dios es el que me ha tentado y que por Él yo he caído en pecado y que por Él yo estoy como estoy y que por Él me está impidiendo el poder venir delante de Él. El Señor no va a separar a nadie de Él. El Señor, si a usted le da bendición o le envía pruebas, no va a ser para que usted se aleje de Él, sino al contrario, para que usted venga. Para que usted venga y se acerque más y esté más de la mano con Él. El pasaje nos dice, no erréis. Eso está como en la ocasión que dice de que hubo un sacerdote viejito en un autobús, ¿no? Y que cuando el autobús giraba para un lado, el sacerdote se hacía para un lado y estaba una viejita a la par de él. Entonces cuando se hacía para el lado decía, Señor, líbrame de la tentación, líbrame de la tentación. ¿Verdad? Pero cuando volteaba para otro lado estaba una señorita bien guapa aquí. Y Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Situaciones, jugamos, creemos que nosotros podemos. Mas sin embargo el Señor dice, no erréis. No erréis. Y nosotros podemos ver el no erréis y el no erréis no solamente para el contexto que viene, no solamente para el pecado, sino que viene encadenando, viene enlazando los dos conceptos, el concepto que hemos leído al que vamos a entrar y el concepto de la tentación. Entonces viene siendo como un tipo de cadena. No erréis, un tipo de cadena. Por un lado tenemos la tentación y por otro lado tenemos las dádivas. Como diciendo, hermanos míos, no erréis. Así como el pecado no viene de Dios, tampoco las cosas buenas que tienes son tuyas. Las cosas que vienen de parte de Él. Usted tiene cualidades, usted tiene habilidades, no son suyas. Dios se las ha dado. Y Dios se las ha dado para que las use para su reino. Hace unas semanas una hermana vino a entregar un reporte, administración, un reporte tan detallado, una cualidad que muy poca vista en ministerios tan sencillos, en ministerios que no son ministerios grandes, que no son primarios, pero esta hermana vino y hizo un detalle, un reporte lindísimo, que para mí, yo digo, la hermana es un desperdicio trabajando afuera. La hermana pudiera invertir todo su tiempo y nosotros tuviéramos la posibilidad de que esta hermana pudiera trabajar tiempo completo para la obra del Señor. ¿Cualidades de la hermana? No. Hay alguien que se lo dio. Hay alguien que se lo dio. Y nosotros tenemos que entender que nuestras cualidades, nuestras habilidades, no son de parte de nosotros, sino que vienen de parte de Él. Todo lo que yo hago, todo lo que yo pueda hacer, nosotros tenemos que entender de que Él es el que las da. Y es lo que dice el pasaje. Amaos, hermanos míos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Vimos el no erréis, no pienses que Dios, mucho menos decir que Dios te tienta porque Él es santo, su cualidad, Dios es santo, Dios es bondadoso. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios es bondadoso y nosotros lo podemos ver desde el principio. Y es tan bondadoso que nos da cosas buenas, no nos da cosas malas. Nos puede hacer pasar un momento, ¿verdad? Por situaciones difíciles, quebrantamiento, salud,
economía, lo que sea, pero al final, si usted ama a Dios, al final el resultado es bueno. Al final el resultado va a ser bueno. Lo vemos desde el principio de la creación. Usted ve la creación día por día. Dios creó el mundo, Dios creó, ¿me entiende? Todo. Y al final de cada día creado dice, y vio Dios que era bueno. Lo que ha creado Dios es bueno. Dios es bondadoso y no solo lo podemos ver en las cosas que nos ha dado, sino también que nos ha dado a su Hijo. Nos dio a su Hijo, Dios es bondadoso, nos dio la creación, nos dio a su Hijo, Jesucristo, que creo que es la bendición más grande que nos ha dado. Después de ahí, lo demás pasa a ser secundario. La vida pasa a ser secundaria. Si está con Cristo, tiene todo. Si está con Cristo, aunque no tenga para vestirse, aunque no tenga para comer, aunque no tenga para comprar una casa o un carro de lujo, pero si tiene a Cristo, tiene una esperanza que va más allá de la muerte. Una esperanza viva, una esperanza que no solamente es para acá en la tierra, sino que es para toda la eternidad. Dios es bondadoso, Dios nos ha dado a su Hijo. Dios nos da habilidades y cualidades. Romano nos enseña y nos dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y después el pasaje empieza a mencionar los dones. Hermanos, usted tiene cualidades, usted tiene habilidades que no las tiene otro hermano. Usted es único y Dios lo ha puesto en su cuerpo, en el cuerpo de la iglesia. ¿Para qué? Para que saque esas habilidades, para que pueda venir y trabajar y sacarlas y pulirlas. Usted ve las teclas, por ejemplo, tenemos un piano, usted ve el piano y usted ve las teclas. Tócame una corchea, semicorchea, no sé, yo no sé. Todas son iguales, pero cada una tiene un tono diferente. Cada una de las 66 teclas tiene un tono diferente. No son iguales. Hermanos, en esta iglesia todos somos diferentes. Todos son unos más guapos que otros somos, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? ¿Verdad? Pero hermanos, hay cualidades que Dios le ha dado a usted que no se las ha dado a otro miembro de la iglesia. Hermano, no son suyos. Dios se los ha dado y se los ha dado para que usted los utilice para su reino. Por ejemplo, yo quiero hacer esto, yo necesito un molde. Y con el molde yo voy a sacar 10, 20, 30, los que yo quiera. Dios lo hizo tan único a usted, tan único, que cuando Él lo recibió, cuando el doctor lo recibe a usted, y luego saca su molde, que es la placenta, ¿qué hace con ese molde? Lo tira a la basura. Usted es único. Usted es único, hermanos. A pesar de que aquí tenemos gemelos, nuestros hermanos Sánchez, tenemos a las hijas de nuestra hermana Venegas, tenemos a las hijas de nuestra hermana Guillermina, pero no son iguales. No cada una es única. Hermano, usted es único. Y Dios le ha dado cualidades, Dios le ha dado habilidades, no para que las desperdicie, para que las utilice para su reino. Hermanos, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Dios es bondadoso. Del Padre de las luces. Le está diciendo, yo soy el creador de todo. Yo tengo el control de todo. Si yo creé el sol, si yo creé la luna, si yo tengo el control del universo, ¿cómo no puedo tener el control de tu situación?
Nosotros muchas veces pensamos de que Dios puede controlar todo, pero menos a nosotros y nuestros problemas. Aquí nos está diciendo el Padre de las luces. ¿Qué quiere decir? Él preordenó. Él tiene el control de todos los astros, estrellas, luna, sol. Todo Él lo tiene bajo su control. Démosle el control de nuestras vidas a nuestro Dios. Démosle el control de nuestras vidas para que nosotros podamos venir y ser vasos útiles en su reino. Sigue diciendo el pasaje, en el cual, mire, hemos visto Dios es santo, no es rey, no pienses que Él te tienta, toda buena dádiva, Dios es bondadoso, del Padre de las luces, Él es el creador de todo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, su carácter. Él tiene un carácter. Él no se deja llevar por nadie. Él es el Padre de las luces y Él es la luz verdadera. No hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros podemos ver luces, por ejemplo, hay una luz y la vemos y nos ilumina y nos alucina y quedamos nosotros con ese reflejo. Nosotros vemos el sol y lo vemos completamente lleno. Por ejemplo, aquí tenemos la foto del sol. Y usted ve el sol y el sol está en su resplandor, está lleno completamente. Pero si usted lo ve con un lente, con un telescopio, lo va a ver así. El sol tiene lados oscuros, hay explosiones, tiene variación. El Señor no tiene variación. El Señor tiene su carácter y su carácter es firme. Él es santo, bondadoso, es amoroso, pero no se puede jugar también con Él. Su carácter es firme y no se deja llevar por nada. Él no se deja llevar, oh, qué pobrecito. Nosotros los humanos tenemos un carácter variable. Nosotros los humanos estamos enojados con alguien, por ejemplo, estoy enojado con mi hijo, pero si mi hijo viene estirándome la trompa para darle un beso, yo no le voy a dar la espalda. Aunque él ha fallado, yo voy a venir y le puedo perdonar lo que ha hecho, ¿me entiende? Y puedo yo, de su consecuencia, lo había castigado, ya me dio lástima. Ya, okay, no vas a salir a jugar, pero ya vino y papi, perdóname, ok, ve a jugar. Somos variables en ese sentido. El Señor no, el Señor tiene carácter. Y si usted hace algo, usted tiene que pagar por algo. Con el Señor no se puede jugar. Su carácter es firme. Él es la luz verdadera. Y lo podemos ver nosotros en Juan capítulo 4 y en el capítulo 1 y versículo 9, 4 y 9 dice, en Él estaba la luz y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es la luz verdadera, hermanos. Él tiene su carácter. No es variable. No pensemos, así como les decía Santiago a los hermanos, no pienses que por tu pecado es culpa de Dios. No pienses, ni se te ocurra pensarlo, mucho menos decirlo. No pensemos, Él es firme, Él tiene un carácter, Él es la luz verdadera. Seguimos nosotros en el pasaje y dice el pasaje, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, la libertad de Dios, Él de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, Él en su libertad, en su voluntad, hacia el culpable inocente, por medio de la sangre de Jesucristo. Él en su voluntad limpia todo pecado.
Él puede hacer lo que a Él se le antoje. ¿Y usted le puede decir algo? ¿Yo le puedo decir algo? Job decía, ¿podrá el hombre contender contra Dios? De ninguna manera. Hermanos, en su voluntad, Dios nos ha traído y nos tiene en donde estamos. En su voluntad, Dios le ha mantenido la vida. En su voluntad, Dios le ha dado habilidades. Hermano, pongamos y hagamos conciencia de lo que Dios nos ha dado. Nosotros estudiábamos este viernes pasado con nuestro hermano Rubén acerca de los israelitas y acerca del profeta Ageo, que ellos podían tener y embellecer su casa, pero descuidar la casa de Dios. Era tiempo para que ellos hicieran sus cosas, para que sus carreras salieran al éxito, para que sus habilidades y cualidades en el mundo secular, en los trabajos seculares subieran, pero no era tiempo para invertir en el reino de Dios. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de que nosotros hagamos conciencia de lo que Cristo ha hecho, de lo que Dios nos ha dado y cuál es el propósito. En una ocasión estuvimos estudiando acerca de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿se recuerdan? En donde dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, amados hermanos, el Señor nos ha puesto con un propósito, que anunciemos a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, con sus cualidades, con sus habilidades que no son las de igual que otro hermano. Por ejemplo, nosotros tenemos hermanas que cantan y saben cantar, pero ninguna canta igual que la otra. Todas cantan diferente. Todas cantan diferente. ¿Por qué? Porque el Señor les ha dado a cada uno. Quizás usted no va a tocar la guitarra, quizás usted no va a cantar, pero usted tiene un propósito. Dios le ha dado habilidades. Él, porque Él tiene libertad para hacerlo. Y no es nosotros para quejarnos. Oh, que porque el hermano tiene esto y yo no tengo nada. El Señor se lo dio. El Señor se lo dio. Y yo no puedo, yo me quejo del hermano, es quejarme contra Dios. Yo no puedo, incluso no puedo tener envidia de lo que el Señor le ha dado a otros. No puedo. Cuando llegaron los discípulos a donde Juan el Bautista, y es un pasaje que vamos a estar viendo el próximo domingo también, llegan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, aquel al que tú presentaste del otro lado del Jordán, hablando de Jesús, dice, anda bautizando. Y todos lo buscan. El problema no era que Jesús andaba bautizando. El problema era que había competencia. Ya había envidia. Ya había alguien más que estaba haciendo lo mismo que Juan. Entonces ya ahí había choque. Y Juan, ¿qué le contesta? Nadie puede hacer nada si no lo ha recibido del cielo. Nadie puede hacer nada. Hermano, si un hermano viene y hace algo, no es para que nosotros entremos en celo, envidia, en rencilla, sino al contrario, hermano, apoyarlo y venir y animar al hermano. El hermano Wagner empezará el 7 de abril la escuela dominical de 12 a 17. Es momento para que los padres vengamos y animar a nuestro hermano. El hermano tiene cualidades, tiene habilidades que quizás no tiene otro hermano.
Y es momento para que nosotros vengamos y ponernos a la orden. ¿Por qué? Porque así es como crece el reino de Dios. Así es como crece el reino. Los grandes hombres no crecen solos, hay gente detrás. Y muchas veces esa gente no se ve. Muchas veces esa gente queda en el olvido. Pero esa gente que viene detrás viene apoyando y levantando también. Nosotros tenemos a nuestro pastor, está en Honduras ahorita. Hermanos, de verdad, oremos por nuestro pastor. Oremos por su familia. Yo con 2 mensajes me he vuelto loco. Con 2 mensajes que he preparado, me he vuelto loco. Mi esposa me ha reclamado. Bueno, ¿y por qué? Porque he querido pasar todo el tiempo aquí. Y la pregunta viene, ¿y la familia del pastor cómo hará? Es la pregunta que a mí me viene. La familia del pastor, ¿cómo le hará? Yo con 3 llamaditas que me hagan en el día, ahorita ya quiero apagar el celular. Y al pastor le llaman y le llaman y le llaman y le llaman. Y son cosas que nosotros aquí en el púlpito no las vemos. Son cosas que nosotros no las vemos. Esa habilidad que él tiene para manejar su tiempo, para estudiar, para dar clases, para resolver problemas, para estar con su familia, viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Él es libre de hacer lo que quiera, dice su palabra, nos hizo nacer por la palabra de verdad, que es el Evangelio de Cristo. Nosotros podemos ver, y lo hemos estudiado, que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es cristocéntrica. La Biblia, su mensaje nos lleva hacia Cristo, su palabra de verdad, para que seamos primicias. Para que seamos primicias de sus criaturas. Ni usted ni yo fuimos primicias en la creación. Es más, fuimos los últimos. Fuimos los últimos. Pero el Señor, en su voluntad, por medio de Jesucristo, nos hace primicias delante de Él. Hermano, ¿no es lindo eso? Usted era el último de la cona y que lo llamen, ven, aquí al frente. Es lindo. Hermanos, Él nos ha hecho primicias de toda su creación. ¿Y nosotros qué hemos hecho con Él? ¿Él es nuestra primicia? ¿Él es el primero en nuestras vidas? Amados hermanos, no erremos. No erremos. Es de su voluntad. Mire lo que dice, vamos a ver unos pasajes, lo que dice la Reina Valera, lo que estamos leyendo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La Biblia de las Américas dice, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Igual, la Biblia de Dios habla hoy, dice, para que seamos los primeros frutos de su creación. La Biblia, la palabra de Dios para todos dice, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación. Todo lo que ha sido creado, usted es lo mejor. Usted es lo mejor. ¿Qué está haciendo con lo que Dios le ha dado? ¿Estamos invirtiendo? Hermanos, les animo en el nombre del Señor a que usemos las habilidades, las cualidades que Dios nos ha dado para invertir en su reino y poder así nosotros ser una iglesia que predica no solamente en palabra, sino también con hechos. Nosotros vemos Isaías 53, está hablando del sacrificio de Cristo, hablando de sus sufrimientos, y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Usted y yo somos el fruto de la aflicción del alma del Señor.
¿Está quedando satisfecho el Señor con nosotros? ¿Se satisface el Señor a vernos? ¿Se agrada el Señor al vernos a nosotros? Hagamos conciencia para hacer ese fruto que satisface al Señor. Para hacer ese fruto que venga y agrade a nuestro Dios. Tenemos cualidades, habilidades. Usémoslas para el reino de Dios. No es tarde, hermanos. Todavía tenemos vida. Y mientras hay vida hay esperanza en esta tierra. Aunque nosotros tenemos una esperanza más allá. Pero el trabajo que tenemos que hacer es aquí en la tierra. Inclinemos nuestro rostro, hermano, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos ver que tú eres santo, que tú eres bondadoso, que tú eres el creador. Podemos ver, Padre, a través de tu palabra, que tú tienes carácter, que tienes libertad, y que tienes un propósito. Y el propósito es hacernos lo primero de toda tu creación. Tu palabra dice de que busquemos con ansiedad tu palabra, y nosotros tenemos tu palabra en este lugar. Nosotros tenemos tu palabra, y tu palabra es expuesta, es predicada. Y Santiago sigue diciendo, por tanto, por esto, mis amados hermanos, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos venido, nos hemos jactado de que tenemos la palabra, nos hemos engrandecido de que aquí se enseña la palabra, pero no hemos sido hacedores de tu palabra. Y eso dice que es engañoso. Es como el hombre que se ve en un espejo, dice tu palabra, y ve su rostro natural, pero al final se olvida. Mas mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Y tenemos que perseverar no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la verdad. Y concluye tu pasaje diciendo, este será bienaventurado en lo que hace. Será envidiado, será dichoso en lo que hace. Señor, úsanos grandemente con las cualidades, las habilidades que tú nos has dado para tu honra, para tu gloria, para tu honor. Que tú quedes satisfecho del fruto por el cual padeciste en la cruz del Calvario. Señor, te alabamos, te engrandecemos y que tu palabra haga eco en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.